operaciones. Hay hasta un 10% de diferencia y en algunos casos se separa todavía más, se distancia la brecha, llega hasta 15% esta brecha, porque en la medida que las empresas y algunos particulares de alto poder de ahorro quieren hacerse de dólares, están dispuestos a pagarla más que el valor del dólar oficial y poder sacarlos del país. Si uno hace la operatoria a través del dólar bolsa o dólar MEP, puede quedarse con los dólares dentro de Argentina. Si uno lo hace a través del contado con liquidación, puede sacar los dólares y depositarlos en el exterior. Son dos maniobras. Son formas de violar el cepo establecido por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hace unas 2 semanas, una semana y pico. Son dos formas de evadir el cepo dentro del marco legal. Aclaremos que esto no está prohibido, claro. Son operaciones que se pueden realizar, pero que cuando tenés una libertad total para disponer de dólares, pierden sentido cuando vos tenés restricciones a las compras de divisas, empezás a activar estos mecanismos y que se espera que haya unas medidas complementarias del Banco Central para ir cerrando estos operatorias. En un principio se dijo que iban a estar limitadas, pero después no se conocía ninguna regulación y esto es lo que está haciendo que se esté operando muy fuerte para sacar divisas a través de estos mecanismos. Clarísimo, Fernando, un gusto, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y para saber qué está pasando en economía, cómo arranca la semana, cómo arrancaron los mercados en el día de hoy, tenemos a Hugo Vázquez y a Ernesto Matos, dos buenos economistas que nos van a ayudar a analizar todo esto. Hugo, primero, ¿cómo está el mercado hoy? ¿Cómo abrió? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo está el dólar blue? ¿Cómo te va, Pablo? Sí, efectivamente, lo decía perfectamente tu colega. Hoy tenemos 4 tipos de cambio en Argentina. El oficial, el blue, el dólar bolsa y el contado con liquidación. Hoy el mercado abrió estable. La semana pasada tuvo un respiro el tipo de cambio oficial a partir de las medidas del control de cambio. Sabemos que rige un cepo cambiario en Argentina, fundamentalmente para los grandes inversores, para las empresas que hoy no pueden comprar ni atesorar, para atesoramiento, divisa. Lo hacen vía el contado con liquidación y vía el dólar bolsa. Son dos mecanismos, como lo decía tu colega, legales, pero que de alguna manera fugan ahorro del sistema argentino, a través de la bolsa porteña o a través de títulos valores en Estados Unidos. Compran aquí en pesos para venderlos luego en dólares y dejar los dólares en el mercado norteamericano. Hay un elemento que recién tu colega planteaba claramente que está faltando en relación a una posible regulación extra al mercado financiero, que tiene que ver con la transferencia de dólares ya adquiridos por parte tanto de físicos como de personas físicas como de empresas. Los ya adquiridos pueden hoy transferirse al exterior y eso está de alguna manera generando también fuga de divisas. Hoy no se pueden comprar dólares, pero los ya adquiridos, las personas físicas que tienen ¿Las sus empresas cuentas también? Las empresas no pueden girar dividendos, pero no hay restricciones para otro tipo de caja de ahorro en dólares que absolutamente. Hoy podés transferir perfectamente a Uruguay o a cualquier parte del mundo. Y la verdad es que es lo ideal, por supuesto que la libertad es un principio fundamental, pero en el marco de crisis y de urgencia que hoy Argentina vive en materia financiera, y atención con lo que está pasando en los bancos, ¿no? El sistema bancario tiene hoy un nivel de estrés muy alto. Por supuesto que no todavía hay una crisis bancaria. La crisis cambiaria no se trasladó todavía con virulencia a los bancos, pero hoy están sufriendo los bancos un estrés muy fuerte a partir de la salida de depósitos en dólares y en pesos. Bien, Hugo, a eso voy con Ernesto. ¿Cómo andás, Ernesto? Bien, bienvenido. Pablo, ¿vos crees que esta semana, cómo crees que va a actuar la gente con respecto a este masivo retiro de dólares que hubo al principio, que después se fue controlando y terminó el viernes ya habiendo muchísimo menos? Sí, se estima que son 6.800 millones de dólares los retiros de depósitos, digamos, ¿no? Pero después, obviamente, está esta situación en la cual no sabemos si el gobierno puede, está omitiendo o realmente va a intervenir, porque teóricamente había un control del contado con liquid que no se terminó de implementar, pero estaba ahí para implementarse. Ahora, el tiempo te deja esto para que 20 empresas que cotizan en Wall Street puedan hacer todos los movimientos, 90 son las que están acá. En la Argentina hay 600.000 empresas. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué está esperando tanto para regular como debería si tampoco son tantas empresas las que va a afectar? Vos decís que es como que te va avisando
che, guarda que por ahí hago esto, entonces vos te apurás para hacer todo antes. Claro, porque y encima cuando llega vos ya... ya te fuiste. Ya te fuiste, sí. No, porque falta, hay que implementarlo. Por ahí la propuesta está, pero falta dar los últimos detalles para la normativa. Y por ahora estamos esperando. La fuga de 400 y pico de millones de dólares del día viernes, ¿a qué se debió? ¿Intervención? ¿De dónde salieron esos dólares? Sí, o sea, poco a poco van cayendo las reservas, ya se perdieron más o menos unos 2.500 millones. A ver, el problema está en que esto que le están haciendo a este gobierno, que se fueron 73.000 millones de dólares en fuga, digo, lo que sería depósitos en dólares, transferencia al exterior, colchón o caja de seguridad, sí, lo hicieron en 2008 y 2011. No cambiaron mucho las empresas, o sea, entre ese periodo se fueron 70.000 millones de dólares. La diferencia es que entre 2008 y 2011 tuviste una crisis internacional. Hoy, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué se fueron 73.000 millones de dólares? Es ahí donde uno se pregunta, ¿se lo van a hacer al próximo gobierno? Independientemente de quién esté, se lo hicieron antes, lo hicieron ahora, y así esté, con perdón del caño, ¿no? Pero así gane la izquierda, se lo van a hacer igual, digo. ¿Y qué opinás de lo que está pasando en el Fondo Monetario Internacional con el desembolso que teóricamente iba a venir para septiembre? ¿Crees que va a haber un desembolso que tal vez venga un poco después, tal vez luego de las elecciones, sí, o que va a esperar directamente a la asunción de un nuevo gobierno? Estaban hablando de noviembre. La verdad es que hoy es imperioso esto para el gobierno. El gobierno, cuando el domingo saca la normativa para que los exportadores liquiden, estamos hablando que solamente son 6.300 millones de dólares. Los exportadores ya liquidaron 15.000 millones de dólares y dijeron que no tienen ningún problema en liquidar en tiempo y forma porque no quieren quedar como los voraces de los dólares. Claro. Pero son 6.300, hay que ver si alcanza eso y si no llega el dinero del Fondo Monetario Internacional, tal vez el tercer escenario que por ahí empieza a aparecer es algún país que te rescate. Y ahí es cuando todos dicen China, pero no se sabe. No se sabe, pero todo eso implica que vamos a tener vos hablabas de estrés, bueno, hasta el 27 de octubre una etapa y después otra etapa estresante del 27 de octubre al 10 de diciembre. Sí, tal cual, la transición va a ser realmente brava, va a ser muy dura. Hoy las reservas de libre disponibilidad en cabeza del Banco Central superan apenas los 10.000 millones de dólares. Por supuesto, las reservas brutas están en los 50.000 millones de dólares, pero las que el poder de fuego real, el que puede utilizar el Banco Central a partir de los últimos días de pérdida de drenaje de dólares muy fuerte, supera apenas los 10.000 millones de dólares, con lo cual el desembolso, el futuro desembolso del fondo va a ser vital para el gobierno. Hoy eso de alguna manera el mercado no lo tiene con total certeza porque hay elementos que dan cuenta del veto a partir de las decisiones de los países europeos, que han vetado la posibilidad de que el fondo prosiga con el próximo desembolso, y el ministro de Hacienda, Lacunza, en un posible viaje en los próximos días a Estados Unidos para destrabarlo. Con lo cual, hoy, esta semana, es importante seguir de cerca cuál va a ser el verdadero dato de cuánto va a fortalecerse el valor o el stock de reservas del Banco Central en función del próximo desembolso. Si esto no sucede, las reservas del banco van a estar todavía mucho más debilitadas. ¿Y qué va a pasar con el dólar mientras tanto piensa la gente? ¿Lo va a poder mantener este precio? Bueno, lo mantuvo una semana, hoy arrancó tranquilo. ¿Por ahora estamos bien o no? Sí, es a un alto costo, digamos, ¿no? Porque esto requiere todo el día haciendo gestiones con el FMI, autorizando, no autorizando, cuánto puede el Tesoro, cuánto puede el Banco Central. Y la verdad que ahí es donde uno dice, bueno, vamos a ver con cuánto llega al 27 de octubre. Si viene, sigue todo este ritmo y si llegan todos los desembolsos que tienen que llegar. Entonces el gobierno va a poder mantenerlo, ¿no? Uno no dice que no. El gobierno, una de las cosas que por ahí hay que resaltar que hizo bien es que no prestó en dólares a las empresas. Sí, cosa que ni a la gente común. Claro, entonces ahí es donde tiene como para ir respaldando, pero si vos ves que cayeron de 34.000 millones de dólares los depósitos a 29.000, ahí hay una alerta porque fueron en 15 días. Y eso, la verdad que el gobierno lo tiene que afrontar porque la gente, igual el gobierno dijo, nosotros dejamos que cada uno compre, haga lo que tenga que hacer, si quiere buscar dólares lo vaya a buscar, pero bueno, eso es un arma de doble filo para el gobierno. Yo coincido con el colega en relación a que el sistema financiero está mucho más hoy, en relación a, suponte, la crisis del 2001-2002, es sólido frente a la crisis actual. Lo cierto es que no fue el gobierno específicamente, sino el sistema financiero que aprendió de la crisis del 2001-2002 y reguló la capacidad de préstamo de los bancos. El sistema financiero hoy no puede prestarle
los bancos, quienes no generan dólares y obviamente tienen mucho más encajado, mucho más retenido en su poder que lo que tenían en aquel momento. En aquel momento se generó una bola de nieve con bancos prestando en dólares a quienes generaban pesos. Hoy esto no pasa, pero gracias a una regulación del sistema financiero que aprendió de aquel fracaso. No fue una regulación impuesta por este gobierno. Una pregunta más macro, Hugo, ¿pensabas que el gobierno de Macri terminaba así? No, la verdad es que no. Yo pensé concretamente que este gobierno iba a ser un gobierno obviamente de corte claramente liberal, con una caída fuerte en la calidad de vida de la ciudadanía. Esto estaba claro. Daba por descontado el ajuste. Definitivamente este gobierno en principio iba a ajustar y a deteriorar la calidad de vida de la población. Ahora, no pensábamos que iban a chocar una calecita como lo hicieron. La verdad es que tomaron medidas todas contra la razón, contra el sentido común. Argentina tenía o heredó este gobierno un déficit fiscal. Este gobierno lo profundizó. Bajó los impuestos cuando no debía hacerlo, bajó retenciones en el momento inoportuno, sí. Aumentó el gasto público en el momento en que no debía hacerlo, desfinanció el Estado, puso en riesgo vía balanza de pagos o aumento en el déficit en cuenta corriente fenomenalmente al país. En el 2017 la balanza de pagos te arrojaba un déficit, un rojo de 30.000 millones de dólares. En el 2018, 30.000 millones de dólares, 31.000. En el 2018 íbamos rumbo a los 45-50.000 millones de dólares de rojo. Por eso explota en abril-mayo del año pasado, por eso explota la economía. El dólar se dispara en abril-mayo del 2018 por una crisis fenomenal de balanza de pagos. Argentina se tornaba inviable en materia de dólares. Nos quedamos sin dólares. Es este gobierno el que generó este nivel de vulnerabilidad externa. Hizo realmente todo en contra del sentido común. A ver, Ernesto, si le tenía fe al gobierno de Macri o no le tenía fe. ¿Vos le tenías fe o no? No, estaba claro desde el principio cuando hicieron el cambio. Estos chocan de entrada. Sí, lo veníamos advirtiendo. Lo que pasa es que uno cuando, como dice el colega, el déficit fiscal, que era teóricamente estábamos en 3,9, ese fue lo que presentaba el prospecto para pedir el bono a 100 años. Sí. Ahí decían técnicamente que era el déficit fiscal era 3,9. Llegaron a tener uno de 8,6. Y después lo bajaron a 6, ahora va a cerrar creo 5,7, pero imagínate, éramos Venezuela en 2015, hoy ¿qué somos? O sea, somos el país más comunista de la Tierra. Entonces, y cuando reordenaron el gasto, también, reordenaron el gasto, aumentando la tasa de interés, cosa que pusieron a la inflación por debajo de la tasa de interés. Esto ya lo había hecho Martínez de Osi, ya sabíamos que eso, lo único que iba a traer mayor incertidumbre, porque ¿quién sobrevive con una tasa? Al principio fue 38, hoy es de 85. No hay forma. Al principio era negativa y ahora es una locura. Positiva, claro. Entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno, además, con la quita de subsidios, pensando que la tasa le iba a resolver todo, lo que fue haciendo fue encarecer la producción. Y por eso ahí tenés la caída de las empresas. Y si tienen que señalar personas que intervinieron, porque hubo varios ministros de Hacienda, de Economía, hubo varios directores del Banco Central, ¿a quiénes señalan ustedes como los que tomaron las peores decisiones? Sturzenegger, sin dudas, que hoy ha publicado un informe sobre la Argentina. Sturzenegger, sin lugar a dudas. Gran culpable. Absolutamente, absolutamente. Salieron del cepo cambiario de aquel momento, llevaron el dólar a los 14, 15 pesos sin ningún tipo de previsión en materia de control de precios minoristas. La inflación se disparó en el primer año mucho y en el segundo todavía se mantuvo. La bola de nieve que representó en aquel momento las LEVAX, que debieron ser desarmadas con un costo altísimo para el país y la población. Hoy, de vuelta, tenemos esa bola de nieve con las LELIQs. Ojo, Totalmente. que las LELIQs son la nueva amenaza para la economía argentina. Totalmente. Ojo. Le quiero trasladar ya para el cierre la misma pregunta a Ernesto. Ernesto, ¿cuál crees de todos los funcionarios el que tomó las peores? Todos se equivocaron, está claro. Sí. Pero ¿cuál tomó las peores decisiones? ¿Cuál condujo el barco para el peor lugar? Primero, Marcos Peña. Segundo, Alfonso Pratgay, que decretó la libre compra de dólares. Tercero, Duhovne, que dijo libre movimiento de capitales. Ahí los especulativos en abril del 2018 se fueron, porque ya no era rentabilidad, ya no les daba el negocio. Segundo, al mismo ministro de Hacienda dice libre liquidación de las exportaciones para los exportadores. O sea, tráiganla cuando quieran. Aunque igual los exportadores liquidaban en tiempo y forma. Y en último término, Miguel Brown.
secretario de Comercio, que no pudo contener el nivel de precios minorista que debía haber hecho cualquier secretario de Comercio. Bueno, mira, dos visiones diferentes. A Sturzenegger ni lo nombraste. Es que ya lo dijo él, estamos de acuerdo con eso. Vos nombraste más o menos todo el gobierno y tenés razón, los dos tienen razón. Bueno, muy amable, Hugo. Por favor, Pablo. Gracias, Ernesto, un gusto. Un gusto. Gracias. Señores, vamos a cambiar de tema. Fue un fin de semana maradoniano y un domingo maradoniano